Bueno, pues bienvenidos a este nuevo video. Ya aquí hemos visto básicamente todos estos reyes, los últimos reyes de Israel. Y ahora vamos a entrar al capítulo 17, donde vamos a ver la cautividad de Israel, Oseas y la cautividad de Israel. Oseas fue el último de los reyes de Israel. Como lo vemos aquí, durante esta época profetizó Isaías. Es muy bueno conocer el contexto histórico cuando nosotros estamos estudiando los profetas. Y tenemos al profeta Oseas, Miqueas, el profeta Obed también, que estuvieron anunciando y pidiendo arrepentimiento de Israel, Dios dándoles oportunidad, pero no lo hubo. Capítulo 17, versículo 1 dice que reinó 9 años, Oseas, e hizo lo malo, no tanto como los demás reyes de Israel anteriores, ante la presión que tuvo. Y dice el versículo 4 que el rey de Asiria descubre que Oseas estaba conspirando, estaba buscando hacer una alianza con Egipto para librarse de Asiria. Pero era inútil esta alianza. Egipto no tenía cómo ayudar a Israel en ese tiempo. Y el rey de Siria invadió todo el país y sitió a Samaria, estuvo sobre ella 3 años. Y finalmente, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y aquí tenemos ya la desaparición del reino del norte para siempre. Si bien quedaron algunos cuantos en un remanente de Israel, vemos algunos de esas tribus, pero como nación desapareció. Fíjate que en esa cautividad pues también da origen más adelante a lo que conocemos nosotros como los samaritanos, porque el rey de Asiria posteriormente traería de otras naciones a vivir allí y ocurre una mezcla. Vamos a leer un poco en cuanto a las razones de la cautividad, y esta es una lectura que quisiera hacer. Versículo 7, segundo Reyes 17:7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, quemaron allí incienso en todos los lugares altos, de la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Israel, de Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito para ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, los cuales Jehová había mandado que no hiciesen la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de los dos becerros, imágenes de acera, de todo el ejército de los siervos, sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agoreros, y entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando la ira. Y Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Y también narra de la tribu de Judá, que ni siquiera la tribu de Judá lo hizo, y da las razones de la cautividad de ambas naciones. En el versículo 23 dice que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho, por lo había profetizado, dando las oportunidades de arrepentimiento, e Israel fue llevado al cautiverio de Asiria. Así entonces tenemos lo que les había contado acerca de cómo Asiria repobló Samaria, colocando personas que no conocían a Dios. Cuando llegaron ahí, los leones los atacaban,
y mandan a pedir un sacerdote porque dijeron, si nos enseña la ley del Dios del país, ya no va a haber estas muertes. Vino un sacerdote y les enseñó cómo temer a Jehová. Pero, ¿qué fue lo que pasó ante todo esto? En el versículo 32, 33 dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones. Pero finalmente eso significa ni temer a Jehová, ni guardar sus estatutos ni sus ordenanzas, ni obedecer a Dios. Entonces era una religión, una mezcla de religiones paganas con la religión del pueblo de Israel, lo que debían hacer hacia Dios. Justamente estos mandamientos, al final del capítulo, dice lo que Dios les había pedido, versículo 39, temed a Jehová vuestro Dios y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según la costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, como lo hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y bueno, terminamos aquí con esta cautividad de Israel y las razones de la cautividad. Y ahora vamos a pasar a ver propiamente los reyes de Judá que habían sido particularmente buenos hasta ahora, pero vamos a ver algunos buenos, pero cada vez va a haber, sobre todo los últimos, malo, 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 malo. Brevemente, estos reyes no nos vamos a detener tanto tiempo, si acaso en algún par de reyes que fueron buenos, como el caso del rey Josías, pero ya llevando todo esto también a la nación de Judá hacia el mismo modo de vivir de la nación de Israel y pues a la destrucción final. Todo el tema de la cautividad y las razones de la cautividad son muy importantes. Es algo que les pido que por favor estudien para el examen con bastante detalle. ¿Por qué Dios se lleva cautivo a Israel y por qué Dios se lleva cautivo posteriormente a Judá? Que puede explicar esas razones. Ahora vamos a entrar al reinado de Ezequías, un gran rey de Israel, uno de los mejores, quizás que se le da mención en el apunte, dice que hizo lo recto. Eso se da a 3 reyes más, a Asa, a Josafat y a Josías. Este rey quitó los lugares altos, destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés allá en Números capítulo 21, porque la estaban adorando, había pasado a ser un objeto de ídolo. Y la mejor cualidad que tuvo este rey Ezequías fue su confianza en Dios. No apostató este rey al final de su vida como lo hicieron otros reyes. En Segundo de Crónicas vamos a ver más de sus reformas, sus actividades, así que la lectura cronológica ayuda mucho. Hizo una gran Pascua que no se había hecho jamás. Él celebró esta Pascua, Segundo de Crónicas capítulo 29. Y pues fue un gran rey de Judá. Me llama mucho la atención cómo la destrucción de la serpiente de bronce la llamó, versículo 4 al final, Neutzán, o Neustán, que significa cosa de bronce, eh, refiriéndose que era un objeto sin valor. Versículo 5, como les decía, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes hubo otro rey entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió Moisés, y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Y no le sirvió al rey de Asiria, y dio los filisteos, y bueno, él pudo afirmar a la nación de Israel en medio de todo esto que estaba ahora pasando. Y se narra aquí en los versículos 9, brevemente también esta caída de Samaria. Otra vez lo vamos a ver desde el punto de vista ya de los reyes de Judá. En el versículo 9 dice, en el año cuarto de Ezequías, bueno, sube Salamanzar, rey de los asirios, contra Samaria, la sitió, es tomada y finalmente la razón, versículo 12, que se da aquí es por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés su siervo había mandado. No las habían escuchado ni las habían puesto por obra. Vamos a ver ahora la línea de tiempo de lo que hemos visto. Oseas, finalmente Asiria viene y se lleva cautivo a la nación y ahora tenemos acá al
rey Ezequías en la nación de Judá, este gran rey. Entonces tenemos aquí algunos datos que hemos mencionado y algunos mapas también que podemos aquí compartir, que son los que estoy mostrando. Tenemos el reinado del imperio asirio y las batallas de Asiria contra Israel, en la cautividad justamente de Israel y también posteriormente la invasión de Sennacherib a Judá. Este mapa, por ejemplo, son las campañas de Tiglat-Pileser III, en cómo tomó y conquistó básicamente todo lo que es Israel. Incluso tuvo la guerra contra el faraón de Egipto. Este mapa muestra la deportación de los israelitas después de la conquista de la nación de Israel y cómo son llevados a Media, a la tierra de Gozán, Alad. Entonces toda esta deportación fueron llevados bastante lejos de su tierra, mientras que otras naciones fueron traídos también para acá. Y en este último mapa pues tenemos las campañas de Sennacherib contra Judá, que es de lo que estamos hablando. Avanzando rápido sobre esto, dice el versículo 13 que viene Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y finalmente pues hizo a Judá, en el versículo 14, hizo a Jehová tributario. Ezequías termina pagando 300 talentos de plata y 30 talentos de oro para que liberara o no destruyera a la nación de Judá. Y esto pues finalmente como consecuencia de todo el pecado que había cometido la nación del norte, que afectó a Judá también. Lo interesante es que viene el Rabsaces, y avanzo un poco, versículo 19. El Rabsaces sería como uno de los generales del ejército de Sennacherib, y dice versículo 19, ¿qué confianza es esta que te apoyas? Versículo 21 dice, confías en este báculo de caña cascada en Egipto, tal es Faraón. Versículo 22, y se sigue burlando de los judíos. El Rabsaces se le dice, si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá, a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Es decir, el Rabsaces estaba amenazando al pueblo de Israel diciéndole, pues el mismo rey de ustedes ha quitado los lugares altos donde se adoraba a Jehová. Recordemos que los lugares altos no eran necesariamente lugares de idolatría, pero Dios había dicho en Jerusalén tenían que adorar. Así que justamente esta es la razón por la cual Dios le dice más adelante que sería librado Judá, porque ellos habían dicho que Dios no los podía librar. Avanzo hasta el versículo 34. Fíjate cómo 33 dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y dice, ¿dónde está el dios de Amad, de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sebarim? ¿Pudieron esos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de las tierras ha librado su tierra de mi mano? Para que Jehová os libre de mi mano a Jerusalén. Y bueno, el pueblo no habló porque así se les había ordenado que guardaran silencio y no respondieran ninguna palabra. Entonces dice el versículo 37 que Ezequías, una vez que es informado, rasgó sus vestidos y le contaron, dice, las palabras del Rabsaces. En el capítulo 19 vamos a ver la liberación que Dios da. Dice que entra en la casa de Jehová, versículo 1, y Ezequías se humilló, oró con desesperación. El versículo 9 dice, quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado. Y bueno, fíjate el interesante versículo 5, viene a Isaías
Isaías le da una profecía, una esperanza. Dice: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que su tierra caiga a espada. No había forma en que Judá tuviera una victoria contra Asiria en ese momento, y cómo finalmente Dios utilizó a otra nación para liberar a Judá. Dios le prometió. Él, fíjate que se humilló, fue a adorar, consultó la palabra de Dios por medio de los profetas, y él honró a Dios sobre todo, sobre cualquier otra cosa. Una gran lección para lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos en una situación donde no vemos una salida. Dios tiene una salida. Isaías da una profecía finalmente en los versículos 20 en adelante, en tres partes. Le dice cómo las razones del juicio sobre Sennacherib era un instrumento que Dios utilizaba, pero se enalteció contra Jehová. En los versículos 25 y 26 habla de que llevaría nuevamente a Siria de regreso a Nínive con garfio y freno. Y Sennacherib menciona versículos 29 y al 31. Dice el versículo 28, dice: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré garfio en tu nariz, te haré volver, y esta será la señal. Dice: van a comer de la tierra, de lo que produce naturalmente. Dice: en el primero o segundo año, en el tercer año sembraréis. Y finalmente Dios afirmaría nuevamente a la nación de Judá. Versículos 32, 33 dice: no echará ninguna saeta en ella, no podrá, no iba a haber sitio contra Jerusalén. Por el mismo camino que vino, versículo 33, volverá y no entrará en la ciudad. Y fíjate cómo ocurre la liberación, versículo 35. Aconteció aquella misma noche que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Cuando se levantaron por la mañana, de aquí todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, le hirieron una espada y huyeron a la tierra de Arad, y reinó en su lugar Asar Adón, su hijo. Entonces tenemos aquí ya finalmente la muerte de este hombre, Sennacherib, asesinado por sus propios hijos. Capítulo 20, tenemos la enfermedad de Ezequías, cómo él había enfermado. Dice que Dios le pide que ordene su casa porque moriría, y él, pues, de versículo 2, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo: te ruego, Jehová, que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y que he hecho cosas que te agradan. Dice que lloró con gran lloro. Ezequías, fíjate que esta petición de Ezequías, Dios la escucha, finalmente le da vida. Y apenas venía saliendo Ezequías del templo cuando, perdón, de su palacio, cuando estaba orando, y viene Isaías y le da la noticia de que fue escuchado. Dice versículo 5: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré tus días 15 años. Estos 15 años, aun cuando no aparecen aquí en Reyes, en Crónicas, nos damos cuenta que, pues en general, Ezequías fue un buen rey. Hasta esos 15 años que fueron agregados ya fue un desastre. Así que, aun cuando no tenemos aquí un final café, debería tener este final café Ezequías, porque él en esos 15 años pues no obró del todo bien. Y particularmente encontramos aquí que vienen embajadores de Babilonia en los versículos 12 en adelante. Les muestra los tesoros, y viene Isaías a dar una profecía también. Parece ser que Ezequías vio al enemigo de su enemigo como su amigo, que en este caso era Babilonia,
Y le viene Isaías y dice versículo 17, aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. A sus hijos también serían llevados. Y finalmente Ezequías dice la palabra que Jehová ha hablado es buena y dice al menos habrá paz y seguridad en mis días. Él solamente se estaba preocupando por lo que era su periodo de gobierno sin ver más allá de lo que podría ocurrir después. Y luego de un final pues de gobierno de esos 15 años malos de Ezequías, dice el versículo 20, los demás hechos y todo su poderío lo vas a leer tú en los libros de las crónicas. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó Manasés su hijo. Manasés, el peor quizás de los reyes de Judá. Él realmente fue terrible, dice peor que las naciones, derramó mucha sangre. Vamos a entrar ahora a ver un poco ese terrible. Lo interesante del reino de Manasés es que aunque él reinó por más años que cualquier otro rey, su historia es breve. Dice que él reinó 55 años y el nombre de su madre fue Hepsiba. Él hizo lo malo, según todas las abominaciones de los reyes de Israel, por los cuales fueron eh, echados de su tierra. De hecho, es probable que el mismo Isaías haya muerto por orden de Manasés. En Hebreos capítulo 11, versículo 37 dice, hablando aquí de algunos, dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, y entre ellos se contaría a Isaías. Es muy probable que Manasés haya ejecutado a Isaías mismo. Entrando a algunos datos de Manasés, veremos en los primeros 6 versículos cómo pues inicialmente fue correinante con Isaías. Él empezó a reinar cuando tenía 12 años y siguió las prácticas de su abuelo Acaz. Dice en el versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová, o sea, dentro de la misma casa de Dios, edificó altares a dioses paganos. Perdón, el versículo 3 también, fíjate, los altares a Baal, la imagen de acera, adoró el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Versículo 5, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Versículo 6, pasó a su hijo por fuego. Se dio a observar los tiempos agorero, es decir, la astrología para adivinar lo que vendría. Toda esta maldad que hizo Manasés, pues llevó y comenzó una época de ruina para la nación de Judá. En el caso particular de Manasés, pues no tendría yo por qué verlo con un final azul, porque toda su vida fue verdaderamente terrible. Versículo 10 dice que Dios habló por profetas diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos. Dice versículo 12, aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, un mal que iba a hacerles retiñir los oídos. Versículo 14, desampararé el resto de mi heredad, es decir, ya había desamparado Dios a Israel y ahora lo haría con Judá, y serán para presa y despojo de todos mis adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos. Y bueno, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, dice el versículo 16, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, y su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Y bueno, así termina toda la historia de Manasés. Pueden ver mucha más información al respecto también en el libro de Crónicas, pero a partir de ahora vamos a ver el reinado malo de Amón. También él, bueno, comienza a reinar cuando tenía 22 años, reinó 2 años, y bueno, fue característico también de la vida de Manasés, tal y como él había vivido. Tenemos la madre, Mesulemet, hija de Arús, hizo lo malo, versículo 20, conforme a todo lo que había hecho su padre. De esa forma, pues también tenemos ahora a Amón, y vamos a entrar a un gran rey, que es el rey Josías. Para ello, pues vamos a entrar en el siguiente video.